Zeus, el rey de los dioses, el que supuestamente trajo el orden, el que derrotó a los monstruos y salvó el mundo. Pero hay algo que casi nadie te dice, algo que cambia completamente su historia. Zeus no fue el inicio de nada, fue la continuación de algo mucho más oscuro. Porque en la mitología griega no existe el destino, existe un patrón, uno que se repite una y otra vez, sin importar el poder, sin importar el dios, una cadena que nadie ha podido romper, una profecía silenciosa que siempre se cumple, la profecía de la traición. Y lo más inquietante es que cuando comienza, ya es demasiado tarde para detenerla. Pero esta historia no empezó con Zeus. Empezó con alguien mucho peor. Urano, el primer gran gobernante del cielo, un dios absoluto, intocable. Pero tenía miedo de sus propios hijos. Los veía como una amenaza. Y como muchos después de él, intentó controlar lo inevitable. Los oprimió, los ocultó, los enterró en la oscuridad. Pensaba que así mantendría el poder para siempre. Pero cometió un error: creer que el control puede detener el destino, porque uno de sus hijos decidió actuar. Ese hijo fue Cronos, el que no aceptó vivir en la sombra, el que esperó, observó y entendió algo que su padre no, que el poder no se hereda, se toma. Y cuando llegó el momento, lo traicionó, derrocó a su propio padre, tomó el control del mundo y por un instante parecía que todo había cambiado. Pero no era así, porque el ciclo ya había comenzado. Y entonces llegó la profecía. Una advertencia, una verdad imposible de ignorar. Uno de sus hijos haría lo mismo que él hizo, lo traicionaría. Y en ese momento, Cronos entendió algo terrible. No importaba el poder, el destino ya estaba escrito. Y entonces hizo lo impensable. Cada vez que uno de sus hijos nacía, lo devoraba, uno por uno, sin dudar. Pensaba que así rompería el ciclo, pero no entendía algo. El destino no se evita, se cumple. Porque uno de sus hijos sobrevivió. Ese hijo era Zeus, oculto, protegido, criado en secreto, lejos del alcance de su padre. Y mientras Cronos creía que había ganado, el final ya estaba en marcha. Zeus creció, aprendió, esperó, y cuando llegó el momento, regresó, no como hijo, como enemigo. Zeus desafió a su padre, lo enfrentó y lo obligó a liberar a sus hermanos, y juntos lo derrotaron. El hijo traicionó al padre. Otra vez, el ciclo se completó, pero no terminó, porque Zeus no solo heredó el poder, heredó el miedo. El mismo miedo que destruyó a Urano, el mismo miedo que consumió a Cronos, ahora estaba en Zeus. Y entonces llegó otra profecía. Uno de sus hijos sería más poderoso que él. Y en ese momento, Zeus tuvo una elección: romper el ciclo o repetirlo. Y eligió convertirse en parte de él, porque cuando supo que Metis llevaba en su vientre a ese hijo, no dudó, no luchó, no esperó, se la tragó.
para evitar perder su poder. Y en ese instante, todo quedó claro. Zeus no era diferente. Era lo mismo. Porque al final, el problema nunca fue el poder, fue el miedo a perderlo. Y ese miedo siempre lleva al mismo resultado: traición, control, destrucción. Y por eso, nadie escapa, ni siquiera Zeus, porque no era un dios diferente, era el mismo patrón, repitiéndose una vez más. Si te gustan las historias que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora, porque lo que viene cambia todo.